tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta hermosa oportunidad que me brinda. Oro para que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal. Juntos podamos encontrar cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando a la quinta lección ya de este primer trimestre del año 2025. El amor de Dios y su justicia ha sido la temática de todo este trimestre. Y el título de esta semana, la ira del amor divino. Saben que generalmente nosotros nos alegramos cuando hablamos de la compasión de Jesús. Cuando hablamos de la compasión de Dios, es un tema que nos emociona, es un tema que nos llena, es un tema que nos regocija, lo celebramos. Pero cuando leemos versículos que hablan de la ira de Dios, entonces no los queremos recibir, no los queremos aceptar. Algunos van más allá y dicen que eso es imposible que exista, que Dios, siendo todo amor, es imposible entonces que Él pueda airarse, que ese concepto de ira no cabe en Dios, que es malponer el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros debemos entender exactamente qué significa su ira, y durante toda esta semana vamos a estar viendo ese tema, vamos a estar analizándolo a la luz de la palabra de Dios y ubicando el concepto correcto para comprender lo que significa la ira de Dios. Y lo primero que podemos decir antes de introducirnos en la sección de hoy es que la ira de Dios surge como respuesta, o mejor dicho, como una consecuencia del amor que Él siente por la humanidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al manejar los conceptos de ira, vamos a darnos cuenta que la ira de Dios tiene que ver con la repulsión que Él siente por el pecado. Y como lo vamos a ver esta semana y lo vamos a repetir durante cada una de las secciones, el pecado daña al ser humano, el pecado causa muerte, el pecado causa angustia, dolor, y esa repulsión que Él siente porque no quiere ver a sus hijos sufriendo es lo que genera entonces su ira. Su ira es una respuesta justa entonces a el amor que Él siente por la humanidad y el rechazo que la humanidad muchas veces hace de Dios. La sección para este día lleva como título Afligido por el mal. ¿Sabes? Dios ama la justicia y odia el mal. Durante toda la Biblia, por toda la Biblia, mejor dicho, en todas sus páginas, en cada una de sus historias, nosotros vamos a encontrar este mismo concepto. Dios ama la justicia. Dios es el dador de la justicia, es el hacedor de la justicia. Y por consiguiente, automáticamente odia el mal. Y lo odia, ya lo hemos dicho, porque el mal va a herir a sus criaturas. El mal se levanta como un gigante pernicioso que aplasta al ser humano, que hace sufrir al ser humano. Imagínense cuánto sufre el Señor al mirar la muerte, al mirar las cosas terribles que suceden en este mundo como consecuencia de nuestras propias decisiones. Todo eso causa en el Señor repulsión. Si a usted y a mí nos causa repulsión alguna injusticia, siendo nosotros mismos injustos,
Imagínese cómo lo causa en el carácter de Dios. Nosotros vamos a darnos cuenta que en la Biblia vamos a encontrar lo que conocemos como el ciclo de rebelión. El libro de Jueces lo va a identificar mejor, lo va a ilustrar mejor, pero vamos a encontrar ese mismo ciclo en toda la Escritura, desde el Edén hasta el final de la historia de este mundo. Dios rescata al ser humano, el ser humano vive con Dios, se revela a Dios, empieza a hacer lo malo. Dios, como es un caballero, se retira de la presencia del hombre y entra el mal que lo cautiva, y en el cautiverio el hombre suplica por Dios y Dios enseguida responde al rescate del ser humano. Y otra vez el ser humano está en armonía con Dios, pero vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. Como lo dije hace ratico, en el libro de Jueces nosotros lo vamos a encontrar muy bien ilustrado. Dios tiene a su pueblo, se rebela el pueblo contra Dios, hace lo malo delante de los ojos de Dios, Dios retira su protección, el enemigo le cautiva. En el cautiverio clama, Dios levanta a un libertador y mientras ese libertador vive todo es armonía, pero una vez que el libertador moría, otra vez empezaba el ciclo pernicioso. Pero aunque el pueblo se rebela, aunque el pueblo traiciona, aunque el pueblo hace lo malo en forma descarada, nosotros vamos a encontrar en estos ciclos a un Dios que actúa con fidelidad extrema, con paciencia extraordinaria y con una gracia para sostener, para salvar, para redimir al ser humano indescriptible. Aquí en esta primera sección vamos a encontrar el Salmo 78, que ilustra la historia del pueblo de Israel en el desierto. Presenta los diferentes momentos en que el pueblo estaba recibiendo la bendición de Dios, pero estaba respondiendo en forma contraria, es decir, estaba respondiendo en rebeldía. Y vamos a mirar en estas historias y en este salmo, el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Y como el mal hiere a alguien a quien Dios ama, entonces el pueblo, Dios responde con una ira que no es la ira que nosotros manejamos, que no es el concepto de ira que yo sufro, sino una repulsión a ese mal que está hiriendo a aquellos que aman o a los que Dios ama. El pueblo abandonó una y otra vez a Dios, pero una y otra vez la compasión actuó. A mí me encanta el verso 38 del capítulo 78 del libro de los Salmos. Dios apartó muchas veces su ira. Es decir, nunca o muchas veces apartó el resultado natural de ser rebelde contra Dios. Debemos en esta oportunidad entender que la ira de Dios entonces no es el sentimiento humano que a veces usted y yo hemos sufrido. No es esa rabia descontrolada, no es esa rabia o esa furia descontrolada que causa daño, que no nos deja pensar. No, es una reacción a ese mal que nos daña, a ese mal que nos perjudica. Si no existiera pecado, no existiera la ira de Dios. Hoy debemos agradecer a Dios por esa ira, porque la ira no es contra el pecador, la ira no es contra ti ni contra mí, aunque fallemos una y otra vez. La ira es contra el mal que nos daña y nos destruye, y nos quiere salvar, nos quiere rescatar de allí. ¿Te parece que oremos para agradecer a Dios por esa bendición? Querido Padre, gracias, porque tu misericordia sin duda es para siempre. Estamos estudiando el concepto de tu ira,
Y comprendemos, Señor, que no es una furia descontrolada, sino que es una repulsión de tu parte, de tu carácter, que es todo amor y compasión al daño que el pecado nos hace. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.